una ciudad de Argentina. Un festival de Pacapaca. Un grupo de artistas locales que hará lo posible por formar parte del escenario principal. Este es Festival Pacapaca, el desafío. En Necochea hay un festival muy importante en el que hay muchos actos importantes. Con los chicos pensamos que capaz podíamos participar en el festival. Y yo me puse muy contenta. Hago circo en la escuela de Pata de Elefante, en La Carpa. Empecé a hacer circo desde muy chico, más o menos desde los 4 años. Es mi pasión y hace 7 años que hago. Me llamó la atención el monociclo cuando vi a un amigo mío haciendo. Ahí fue cuando les pedí a papá y a mamá un monociclo para aprender. Me lo regalaron y ahí arranqué de a poco. Mi abuela me enseñó el circo y mis primeros trucos fueron en la hamaca paraguaya. Trepaba hasta los extremos donde quedaban colgando y después bajaba. Yo empecé haciendo rolo con una botella, una tablita de madera y una botella inflada. Y hacía rolo ahí. A mí me encantaría actuar en el festival para demostrar a la gente el cuánto nos gusta. Siento pasión por hacer las cosas que me gustan, que es justamente circo. Al principio arrancan siempre haciendo un poquito de cada cosa y nosotros vamos tratando a propósito de que prueben todas las técnicas y después, a medida que avanzan, se van como eligiendo cada uno lo que más le gusta. Y a mí me da una emoción bárbara, me encanta verlo. Es su pasión y lo hace con mucho gusto, con mucha voluntad y le pone todo, todos los días para poder superarse. Y sus primeras subidas a la tela fueron en la hamaca paraguaya. Tenía pañales, ella no caminaba y ya iba trepándose por la hamaca paraguaya, que fue su primera instancia, digamos. Las sigo, las apoyo y la satisfacción es total. Para participar en el festival hicimos una reunión con los chicos y organizamos qué cosas íbamos a hacer. Primero ensayaríamos todos los números por separado, después teníamos que elegir la música y ensayar todo el espectáculo, todos los números juntos. Podríamos sacar fotos de todo lo que hacemos. Cada uno hace su número y entre nosotros nos sacamos las fotos y después mostramos esas fotos. Pensamos que podíamos sacar fotos, así se las llevábamos a Emi, conductor de Pacapaca y del festival. A ver si nos pueden dar un lugar en el escenario para mostrar lo que hacemos y lo que nos gusta. ¿De dónde sacamos la cámara? Y definimos ahí qué íbamos a hacer cada uno. Primera Paloma, un rolo. No. Ponele. Manu, ¿qué vas a hacer? Un monociclo. Ok. Todo tu número entero, jirafa. Sí.
Para sacar las fotos nos ayudaron Atina y Mayra. Atina es mi hermana y Mayra es la hermana de Paloma. Nos sacaron las fotos. Mayra sacó un montón de fotos. Sí. Mayra decía... Sí. Recién terminamos de hacer las fotos y se juntó un montón de gente para mirar lo que estamos haciendo y me parece que la idea va a resultar. No, esa es Atina. Este es Vic. Pero no se ve el rolo. Ahí ves que los... Ustedes, chicas, sacaron por acá. Sacaron de acá para arriba. De allá no acá salió para el allá. rolo. No salió el rolo y de allá la pelota. Está parada arriba de un banco. Sí, porque parece. hice así yo. Ahí está. Yo lo saqué bien. Ahí sí se ve. ¿Esa quién la sacó? Esa la saqué yo más ¡Mentira, la saqué yo! Hay un montón de carpas a la vista. En esta zona hay varios talleres de arte para chicos, de graffiti allá enfrente, los teatros con programación de Paca Paca. Tenemos mimos, tenemos los trampolines, tenemos 20 juegos diferentes para jugar en la kermés. La cantidad de juegos que hay, la diversidad para los chicos, los escenarios que hay. El colorito, la música, todo eso es buenísimo, porque hay para entretenerse todo el día. Fuimos a buscar a Emi por todo el festival. Así podemos mostrarles las fotos y a ver si nos pueden dar un lugar en el escenario para mostrar lo que hacemos. Atina y Mayra nos ayudaron todo el tiempo para encontrar a Emi. ¿Está Emi? No sé, creo que está por allá arriba. ¿Vos sos Emi? Este es Emi. Él es San Martín, él no es Emi. Hola. Ahí le preguntamos si sabía dónde estaba Emi. Emi está en un hotel del centro. ¿Quieren ir a buscarlo ahí? Bueno. Está en un hotel en el centro. ¡Vamos hacia allá! Ahí fuimos todos para el hotel. Una pregunta, ¿sabes dónde está Emi? No, la vi hoy temprano, pero no sé. Si querés podés buscar por el hotel. En una parte del hotel me dijo a mí gracias. cuando yo pregunté. Atina nos iba guiando y nosotras lo seguíamos. Pero se iba para cualquier lado y no tenía idea ni siquiera de dónde estaba. Chicos, me perdí por las habitaciones. Vamos golpeando habitación por habitación. Hola. ¿No tienen idea de dónde está Emiliano? Emiliano, el apellido tampoco, no sabemos. No sabemos, debe estar en otra parte del hotel. Bueno, gracias. Gracias, es un callejón sin
salida, por ejemplo. El callejón sin salida. Tengo una pregunta. ¿No lo viste a Emiliano, el conductor de Paca Paca? Estuvimos buscando por 3 pisos del hotel, pero no lo encontramos. Hola. Hola. Te hacemos una pregunta. ¿No saben dónde está Emiliano? El conductor de Paca Paca. No, acá no. No lo vimos, ¿eh? No lo vimos. ¿Por qué lo andan buscando? A ver si nos dejan participar del festival. Me parece que acá no está. Hola. No hay nadie. Pensamos que no íbamos a encontrar a Emi y además estábamos muy cansados. Buscamos de punta a punta a Emi y no lo encontramos en el hotel. Mañana vamos a ir al parque a buscarlo de nuevo. ¡Arriba! Lo encontramos en el festival, no sabíamos qué hacer, teníamos mucha vergüenza, mucha timidez, mucho nervio. Pero a Tina lo empezó a llamar de cualquier forma y hacía hasta que pararon de cantar y vino hacia nosotros y nos habló. Esto es un disco para ver si nos podés dejar venir acá al festival ¿Al festival? ¿Un disco de qué? de circo. ¿Qué hacen circo ustedes? Sí. ¿Con quién estás? ¿Con ellos? Vamos a hablar. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Hola. Y bueno, ¿quieren que estén en el festival? Sí. Bueno, ¿y qué hacen? ¿Malabares? ¿Cómo es? Yo hago pelota y hula hula. ¿Pelota? ¿Cómo pelota? Camino en la pelota. ¿Caminás arriba de una pelota? ¿En serio? Yo monociclo. Uno bajo y uno alto. Está bueno. Sí, el alto es más o menos por ahí. Ah, bastante. Yo hago lo siguiente, ¿sí? Porque bueno, yo no lo decido, ¿no? Pero le puedo dar al productor que hace el festival, lo vemos con él y me dice. Y les cuento, ¿les parece? Sí. Dale. ¿Y dónde los puedo encontrar? En la capa violeta. ¿En la carpa violeta de acá para estar ensayando? ¿A qué hora? A las 4 de la tarde. Bueno, buenísimo, chicos. Yo les agradezco. Estaría buenísimo que puedan estar en el festival. Yo, nada, como les digo, hablo con el productor. Mañana a las 4 los busco ahí en la carpa. Y si va para adelante, vamos para adelante. Nos vemos mañana entonces. ¿Sí? Gracias. Chao, chicos. Lo que arreglamos con Emi fue dejarle un CD con fotos y él se lo entrega al productor y si le gusta nos confirman para que estemos en el festival. Estábamos medio nerviosos. En un día de estos en que suelo pensar, hoy va a ser el día menos pensado. Nos hemos cruzado, has decidido mirar a los ojitos azules que ahora van a tu lado.
no te caes, ¿no? ¿Cómo va? Bien, Lalo. ¿Te ayudo a bajar? No, quiero el Lalo. Ah. Bueno, chicos, estuve viendo el material, se lo pasé a la producción. Yo lo que estuve viendo ahí es que veo que ustedes tres son así como las caras visibles de un grupo que va atrás, ¿no? Estuve viendo que le estuvieron sacando fotos, bueno, eso es muy importante, ¿no? Nada, está buenísimo, así que hoy a las 11 dieron un horario acá en el anfiteatro. ¿Sí? ¿Están listos para hacerlo? ¿Les dan ganas? Nos dijo que podíamos participar en el anfiteatro y que les gustó mucho lo que hacíamos. Siempre admiro mucho a la gente que tiene esa destreza y estoy re contento de que ustedes puedan estar en el festival. Bueno, y nada, me gustaría que me muestren un poco, por ahí en una de ellas me enseñan algo, o no, yo sí medio queso, ¿eh? Manuel le mostró los malabares. Esa. Algo así, ¿no? No le salió. Se enreda el chabón. Yo más de esto, tristísimo. Pablo le mostró el rolo que tampoco le salió. Opa. Difícil. Está bueno, ¿eh? A mí me preguntó si le podía enseñar hula hula. Yo no puedo ni con uno. Tampoco le salió. Es mover la cadera, ¿no? Ahí. No, malísimo, chicos. Menos mal que no voy a estar yo haciendo esto. Paloma decía que el circo no era para él. Nos encontramos a las 11, un poquito antes, ¿no? A las 11 los presentamos. Así que tengan un buen show. Vimos que hay muchos juegos de una kermés armada y hay un montón de personajes para sacarse fotos, que los nenes los conocen de los dibujitos, así que nada, están fascinados, están fascinados. San Martín, Samba y el niño que lo sabe todo. Hola, ¿cómo andan? Yo les quería hacer una invitación al Festival de Teatro Infantil que se hace acá en Necochea. Es uno de los festivales más importantes de la Argentina. Y aparte, los chicos disfrutan un montón. Vamos a estar con la Escuela de Circo presentando unos numeritos. Nosotros que venimos de años y años, esto es bárbaro para los chicos. Esto es lo que más cambia en el parque. Todo este colorido de chicos que es lo que nos entusiasma a los nietos, a todo eso. En el anfiteatro del parque. Dale, dale, por ahí nos quedamos por ahí. Vale, gracias. ¿Vas a ir a verme? Por supuesto, amor. Gracias. Estoy feliz y nerviosa y ahora estamos yendo para el anfiteatro. Pero sin pico, o sea, me compras Y ahora en un ratito, esos son de acá de Necochea, es una escuela de circo con más de 20 chicos. Bueno, ya los presentamos, ¿sí? Así que, sí, ya está todo el público ahí. Queremos presentarles a unos chicos que son geniales. Pertenecen a una escuela de circo que se llama Pata de Elefante. Trabajan todo el año, es una escuela que tiene más de 20 chicos, 20 alumnos. Y ellos son tres que van a representar a esta escuela. Les voy a pedir un fuerte aplauso porque realmente se van a deslumbrar con Vicky, con Paloma y con Manuel. ¡Fuerte el aplauso!
body and move. Dance all enough, that a man coming at you. We just want big up QTB, Bob Sinclair. It's a dance, listen it. Somewhere you just bounce up. Yeah. Let's go. Let's go. Rock. Say what? Rock. Let's go. This party, dance everybody, make it up. This party, don't stop, move your body. Rock. This party, dance everybody, make it hot in this party. Don't know what's on your mind. We come for you, have a good time. We want you best fly. We want you shake to be done. I'm in a dancing mood, darling, I'm feeling good. This is my favorite tune. Oh, darling, dancing tune. Wanna make you feel so good, darling. Wanna make you feel alright. Cansado. Me encanta. Estuvo re bueno, te felicito. Nada, que sigan así y que crezcan cada vez más. Yo también. Pero bueno, un poquito sentir un poquito de nervios está bueno. Está bueno. Hay que sentirse... Porque uno se siente que está vivo. Hold me tight, what? Why do you have to try me out?